Hola, hola a todos y todas. Este es nuestro episodio 251 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo están? Aquí estoy con mi papá Fernando Navarro y yo soy Rubí Navarro. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, tu playera me recordó la película de Ozzy Osbourne. ¿Cuál? Esta donde es como un tipo de reportaje de cuando a él pues, ya ves que dicen induction, cuando es como inducido, se podría decir con traducción, pero es ingresado al Salón de la Fama. Que mucha gente pensaba que, oye, pues, si tienen desde el 79 de Black Sabbath, sí, pero como Ozzy Osbourne tenía que cumplir 25 años, que ya los había cumplido, porque Sí, estamos ya. hablando de 40 y tantos años, porque él empezó en 1980. Dices el documental, pues. El documental, reciente. ajá. Sí. Muy, Sí, está muy padre. Está muy padre. Ahí Está muy emotivo. A mí se me hizo emotivo, ¿no? Al final. Sí, bastante. Porque Está en HBO, se me hace. Creo que sí está en HBO. Max o como se llame en este momento, pero... Y así se llama, ¿no? Ozzy. ¿No? No es cierto, no. No hay salida sin salida. O... No turning back o algo así. No hay regreso. No escape from now. Algo así, o no hay así, escape pero... o no hay salida, algo por decirlo. Sí, pero búsquenlo, sí vale mucho la pena verlo si son fans del rock o de Ozzy Osbourne. Incluso, o sea, pues como cultura general sirve, pues, pero si les gusta el rock, aunque no sea específicamente Black Sabbath o Ozzy Osbourne, sí les gustaría porque pues salen muchos Tom Morello ahí. Tom Morello, ex Rage Against the Machine. Participa también Maynard Keynes, el de Tool. Uh-huh. Creo que ya hemos hablado de esto. Sí, no me acuerdo si hablamos nomás tú y yo o si lo hablamos o si lo hablamos frente a los muchachos. Pero si no les habíamos dicho o sí, lo que sea, pues lo reiteramos que sí está muy padre. Y pues sí, yo a partir de ahí me compré mi playerita del Ozzy Osbourne. Creo que este fue su primer disco solo, el de Blizzard of Oz. Así es. Que de hecho ahí cuando lo introducen al Salón de la Fama, el presentador es Jack Black y ya ven que el tipo es simpatiquísimo, ¿no? Uh-huh. Y está diciendo Sharon Osbourne está diciendo, fue lo mejor que pudimos haber hecho. A ver, que Jack Black lo presentara. Y quien organizó ya después un concierto que fue en Inglaterra y que participaron pues varios artistas como un homenaje a él, muchísimos. Uh-huh. El que organizó fue Tom Morello, y le digo a Rubí que, caray, no conocía esa faceta de él, ¿no? O sea, sé que es un guitarrista y sé que estuvo en el ¿cómo? Estuvo en Harvard, ¿no? Estuvo en Harvard, exactamente, o sea, tipo de sesos, ¿no? Sí, ahí no sé si de verdad es porque él suele hacer ese tipo de cosas o porque Sharon sabe que tiene muchos contactos y es muy organizado. Sabe, no sé, pero ella dice, yo sé que el más adecuado para que nos organice esto es Tom Morello. Uh-huh. Y yo escuché, ¿sí dijo Tom Morello? Y al ratito lo vemos ahí. Digo, caray, no conocía esa faceta, ¿no? De él, ¿no? Sí, entonces. Pero pues, hay algunos que lo son así, ¿cómo se dice? Como de manera natural, como Bob Geldof, el ex de Buntam Rats, que organizó el de África, el de Live Aid. Y así hay algunos que lo organizan, bueno, el de Woodstock fue un desastre, ¿eh? O sea, fue un super concierto, de lo que ustedes quieran. Ahí lo salvable fue la organización, fueron los artistas que participaron, pero fue una organización del nabo. Pero de todo se aprende. De todo se aprende, ¿no? De hecho, hay un documental que habla del desastre que fue organizar Woodstock, de todo lo que pasó. Sí, o sea, pues hay muchos ejemplos también de los que salen mal, ¿no? También pues, recientes también hay. Sí, que también hay circunstancias que, por ejemplo, uno de los organizadores que prácticamente le rogaron, ya había escuchado a Santana y le cayó bien. Y lo metió al concierto, o sea, no estaba ni en la lista. Y le digo, ¿sabes qué? Sí te ayudo, pero con la condición de que metas a un chavo que te voy a decir. ¿Quién? Santana. ¿Santana? ¿Quién es ese? Quiero que lo metas. A ti no te importa quién sea.
y lo metió y de ahí para adelante Santana Órale. brilló como nunca, ¿no? Después de ahí su primer disco que se veía como un león, y era en la portada era un león en blanco y negro, y decía a un lado Santana, pero el primer letrero de Santana, porque después ya fue otro que ha continuado hasta la fecha. Y ese disco vendió hasta que acertó. Y de ahí en adelante ya su boca era medida, definitivamente, ¿no? Pues le salió bien, porque bien pudo pues meter a alguien y que no Sí, pegara para así nada es. y que la gente se Pero, enojara o sea, y todo. ¿cómo se dan ciertas circunstancias, ¿no? Porque a lo mejor nunca, Santana siempre hubiera sido un cuate con una banda, que a lo mejor nunca hubiera trascendido, Ujú. pero se dio eso. Ahora, de ahí mismo, de ahí con él, nomás no recuerdo el nombre, se derivó el grupo Journey, porque los dos fundadores de Journey estaban en la banda de Santana. Ah, órale. Y luego Van Halen se llama Van Halen porque David Lee Roth, el vocalista, cuando estaban poniéndose de acuerdo cómo nos vamos a llamar y que los leones veloces y bueno, XX, y David Lee Roth dijo no, y ellos como son de origen holandés, de origen, bueno, de las Países Bajos, Eddie Van Halen y ¿cómo se llama? Tom, no recuerdo ahorita. Los dos hermanos. Alex Van Halen. Entonces les dijo, no, se va a llamar Van Halen. Ay, güey, ese es nuestro apellido. Dijo, pero se oye chingón. Es como decir Santana. O sea, ese fue su ejemplo para convencerlos de que se llamaran Van Halen. Dice, es que se oye poderoso, se oye como decir Santana. Ahora, pues Van Halen. Y ya se quedó así, ¿no? Que eso me deja la duda. John Bon Jovi sí se apellida Bon Jovi. Sí. Es que, bueno, él también, pues su grupo se llama Bon Jovi. Pero bueno, así como en cosas más recientes, ¿ya ves la serie de Stranger Things? Sí. La protagonista, la muchachita, pues la que sale calva sí. en la primera temporada. Bueno, ella pues ya está casada ahorita, ¿no? Ajá. Está casada con el hijo de John Bon Jovi. Oh. Pero ese chavo, su apellido está Bon Jovi, todo junto y como... Con G. Con G. Bon sí. Ese es el correcto. Ah. Porque entonces, es de origen italiano. Sí, suena italiano. Ajá. Entonces él se lo... Él como le que le cambió cambió la J poquito y le quitó la I. Sí, eso es cierto, sí. Okay. Lo había olvidado. Es Bon Jovi. Bon Jovi todo junto, así. Bueno, tiene más sentido. Pero se escucha chido como él lo... Sí, como él lo dejó Bon Jovi. O sea, lo dejó igual. más americanizado. Ajá. De hecho, ya ves, los norteamericanos tienen esa costumbre de ponerse apellidos a algunos grupos o de poner el nombre de una ciudad. Ya ven, Kansas, Boston. O sea, muchos grupos que tienen nombre de alguna ciudad o de algún estado o nombres o algún apellido. Pero eso es muy norteamericanizado, pues. Sí, exacto. Pero, pues bueno, después de esta intro de casi 10 minutos. Sí, pero bueno, ya nos conocen poquito que así somos. Sí, hombre, ya saben que así somos. Pero bueno, ahora sí vamos agarrando tema. Hoy me platicas que el tema de hoy es sobre nuevos, o más bien los descubrimientos más recientes, por así decirlo, de paleoantropología. Hace poco hicimos uno que sí tenía que ver con descubrimientos recientes de antropología, pero nos centramos más en Europa, pues, y eran seres pues muy humanos más recientes. Porque estamos hablando de puros Homo sapiens. Ajá. Y hablamos de un grupo étnico, ¿no? Sí, fue muy, muy específico, y acá pues ya, o sea, es en general, y pues vamos de nuevo... Una extensión de tiempo. Exactamente, o sea, de nuestros parientes, ¿no? Que estaban por ahí medios ramificados, pues ya les acomodó un poquito más porque ya se llegaron a ciertas conclusiones a través de la genética. Entonces, pues, así es. Ese es el tema de hoy. Pues si te late, comenzamos. Me late muchísimo. Va. Muy bien. Bueno, quiero iniciar mencionándoles una frase que una vez les dijimos en alguno de nuestros capítulos.
que fue sobre evolución, pero no fue el primero, porque nuestro primer capítulo fue precisamente la teoría de la evolución de Darwin. Charles Darwin, que no se llama así, se llama teoría... Bueno, pero habla sobre la evolución y que pues había una serie de digamos, equívocos acerca de cuál era el destino o por qué se daba la evolución, que inclusive algunos científicos de alta capacidad hablaban de que pues el más poderoso, el más fuerte, era el que tenía la supremacía, que por cierto hay un tema de Muse que se llama así, Supremacy, y está padre. Sí, muy bueno. Entonces, el que tenía la supremacía por su fuerza, por su capacidad, era el que salía adelante, y no. Tanto Charles Darwin como el otro antropólogo o biólogo, que más bien era zoólogo, porque en ese tiempo todavía no existía el antropólogo. Llegaron a la conclusión de que es el poder de la adaptación, el que tenga mayor capacidad para adaptarse, ya sea por el clima, por el lugar, por los, ¿cómo se llama? Depredadores, por lo que sea, era el que continuaba, era el que podía continuar su estirpe. Entonces, y durante decenas, tal vez hasta la fecha, y yo creo que sí, pues supervivencia del más la fuerte. supervivencia del más fuerte. Que de hecho todavía, no. Pero como dicen en Dos Perros Tontos, ¡oh, qué simpático! ¡Pero estás mal! De hecho, le hizo daño a la humanidad. Una de ellas fue la creación del nazismo, ¿no? Que por ser nosotros los arios, la raza aria, la raza superior, no solamente podemos someter, sino es nuestro deber someter, porque somos los que tenemos la mayor capacidad, ¿no? Y entre otras cosas. Pero fíjense, de pura malinterpretación. Exactamente. Y sí es cierto que hasta la fecha muchas personas siguen agarrando esa frasecita, supervivencia del más fuerte. Es como, más fuerte. O sea, pero ¿qué es? O sea, como si la fuerza, primero ¿en qué sentido? Y segundo, como si la fuerza fuera lo único que necesitas para sobrevivir. O sea, ¿qué pasa con, por ejemplo, los pulpos que tienen la capacidad de camuflarse? Muchas especies que tienen, o sea, que porque están chiquitos logran esconderse. O sea, muchas habilidades que se necesitan para seguir, que tu especie siga, no es solo la fuerza, por eso es el más adaptado. La supervivencia, el más adaptado. Que el pulpo, ya les hemos platicado, es inteligentísimo. Uh-huh. Y ya hay algunos biólogos que dicen que desapareciendo el hombre, el que puede llegar a convertirse en la próxima humanidad serían los pulpos, aunque vivieran bajo el agua, todo tuviera que ser bajo el agua, así. Que dice, ¡ay, qué raro! Pues nosotros estamos en el aire, estamos en la tierra, uh-huh. Y hay más agua, hay más seres vivos en el agua, y es más, conocemos más del espacio que de nuestros océanos. Cosa irónica, ¿no? Entonces, les decía yo que no es mía la conclusión, no, la conclusión y la que siempre se ratifica es que la evolución no tiene un fin, no tiene un objetivo. O sea, nosotros somos así porque así evolucionamos y porque la capacidad de adaptación era necesaria que tuviéramos este aspecto o esta capacidad para caminar, manejar, ver, escuchar, comer, etcétera, porque era necesario para nuestra supervivencia y esa adaptación hizo que sigamos. Pero el objetivo no es ahorita por la alimentación y por una serie de factores que tienen que ver precisamente con eso, con la alimentación y con las nuevas terapias y sistemas higiénicos y todo. Ahorita los chavos son altos.
Son más altos. En Japón, pues antes es Japón y pues era un montón. Es más, de hecho, les hemos, en algunos que hemos mencionado cuando la Segunda Guerra Mundial o cuando Japón se abrió hacia el comercio internacional, pues los más altos eran de 1.65, carnitos. Estos pinches japoneses, unos taponcitos, ¿no? Entonces, de ahí que los rusos también cuando la batalla de Tsushima dijeron, no, ¿qué nos van a hacer estos pinches puños de enanos de circo? No, pues mejor callado, güey. Mejor callado porque el cerebro es el que manda. Entonces, pero el objetivo de la evolución no es que seamos más altos, que nos crezcan otras 2 manos o otros 2 brazos, güeros, o que seamos blancos totalmente, o tengamos otro ojo, ¿verdad? El tercer ojo. Ni estar más mamados. No. ¿Saben qué es el objetivo de la evolución? Sobrevivir. No se sabe. O sea, no hay algo porque no existe una meta. O sea, no hay algo que aún con todos los estudios que se han llevado a cabo, con todo el progreso que ha tenido la humanidad, no ha podido descifrar si existe un objetivo. Entonces, por lo tanto, seguimos igual. O sea, sobrevivimos, crecemos, nos adaptamos, hasta ahí vamos bien. No necesitamos más. Sí, o sea, me imagino que en el sentido, o sea, objetivo en el sentido de cómo vas a quedar. El básico. Sí, o bueno, o sea, que no existe un objetivo en el sentido de físicamente cuál es lo más óptimo, o sea, como el resultado final óptimo, ¿no? De cómo tenemos que estar, ¿no? Pero, o sea, yo me imaginaría que el objetivo sí es sobrevivir, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, quienes ya vieron nuestro capítulo del gen egoísta, que está bueno, el otro día lo volví a ver y dije yo, wow, esto nos quedó muy bien. Y ya inclusive tiene como 2,000, casi 3,000 vistas. Entonces, Richard Dawkins nos habla de una manera cruda de que somos en realidad como una especie de los que de los años 80 conocieron a Mazinger Z. Mazinger Z es un robot gigantesco que adentro viene una nave, dentro de su cerebro, donde debería estar su cerebro, está una nave donde un chavo la maneja. Entonces, Richard Dawkins, aunque nunca se refirió a Mazinger Z, pero es prácticamente lo que dice, que los genes manipulan para que se conserve su existencia, que la estirpe continúe y ellos seguir sobreviviendo como genes. Cosa que se oye un poco extraña, ¿no? Porque dices tú, caray, o sea, es como estar siendo utilizado, no sé si me da a entender. Prácticamente. Pero bueno. Hace 8 millones de años, 9 millones, si hablamos ya poco después de que desaparecieron los dinosaurios, los mamíferos, tenemos un capítulo sobre los mamíferos muy interesante. Inclusive hay una persona que nos escribió, un suscriptor dijo, ese de los mamíferos ya van 3 veces que lo veo. ¿Te acuerdas que dijimos, qué curioso, sí, ¿no? Que le haya encantado ese. Pero pues eso habla de que hay cosas muy interesantes que ver en ese capítulo sobre los mamíferos, porque como nosotros también somos mamíferos, pues ahí participamos, ¿no? Nos echamos porras también, así. Y hablamos de cómo aparecieron y cómo la desaparición de los dinosaurios pues dio pie a que los mamíferos pudieran apoderarse, por así decir, del planeta, en el sentido de que los mamíferos son los que es la mayor población de animales y la población más diversa y más, digamos, no quisiera utilizar esa palabra, pero vamos, la de mayor capacidad para sobrevivir. Entonces, para el nacimiento de los mamíferos fue a través de una especie de rata que se llamaba el Purgatorius, bueno, no se llamaba, sino que era su nombre científico Purgatorius, pero tenía una característica: sus tobillos eran rotativos como los nuestros, pudiéndose apoyar
y rotar el tobillo. O sea, esa es algo que es una característica de los homínidos. Okay. Entonces, voy a dar un brinco mucho mayor. 9 millones de años los cercopitécidos que dan origen a los gorilas, a los chimpancés, o bueno, que su nombre científico es Pantroglodites, y a los de estos que están en Indonesia, Java, que les he platicado de que había 3 mujeres que Louis Leakey designó, sabes que tú vas a estudiar a los gorilas, tú vas a estudiar a los chimpancés. A los gorilas fue Diane Fossey, que inclusive les dijimos que hay una película que se llama Gorilas en la niebla, que habla sobre su vida, y la protagonizó Sigourney Weaver. Muy bien, por cierto. Y luego otra que es Virute Gulkas, que ella hasta que murió estuvo entre los de estos, ¿cómo se llaman los que están en Java? ¿En qué? En Java, Indonesia, Sumatra, Java. No sé. No puede ser. Ahí los que están diciendo, ándale, exactamente lo que están diciendo, Y los chimpancés, que recientemente falleció esta mujer, que ahorita tenía... Jane Goodall, ¿no? Jane Goodall, exactamente. Y exactamente, gracias. Jane Goodall recién falleció y era la que se encargó de convivir, o sea, literalmente vivían entre esos primates, ¿no? Y de los primates, bueno, que estaban también los bonobos, pero los bonobos es una rama más diversificada. Pero estos 3, chimpancés, gorilas y... Orangutanes, muy bien. Y orangutanes eran la rama cercana de los cercopitécidos, que de ahí se derivan como primates, y derivado del gorila hace millones de años fue el Pantroglodites o chimpancé, y del chimpancé los homínidos hace 7 millones de años. 7 millones de años, o 6.5 millones de años, pero porque sí, ya 7 sí ya era prácticamente una rama que todavía no se derivaba. Y es donde se deriva el Sahelanthropus chadensis. El Sahelanthropus chadensis, a través de la genética actual, se han hecho unos descubrimientos que algunos los han ratificado y otros los han desechado, o no desechado, sino que decir, sabes que no, esta rama quedó trunca, desapareció. ¿Y por qué? Hay veces que se sabe por qué y hay veces que simplemente desapareció. Y lo que dijimos, la capacidad para la adaptación. Ya el Sahelanthropus chadensis ya caminaba erguido, pero era casi más mono que hombre, mono que antropoide. Y luego de ahí el Ororhyntugenensis, que el Ororhyntugenensis fue hace 5 millones de años, y en esos 5 millones de años el Ororhyntugenensis ya se había convertido en África una zona de tundra, o sea, caminaba más en el piso que entre los árboles, cuando el Sahelanthropus chadensis todavía no. Bueno, Sahelanthropus quiere decir hombre de Sahel, así, literal. Okay. Y chadensis por Chad, el país de Chad. Entonces, prácticamente todo su nombre es derivado del país y de la zona de donde él estaba, porque anthropos, pues quiere decir hombre en griego. Entonces, el Ororhyntugenensis ya, al igual, a ellos les vamos a llamar los preaustralopitecinos, antes de los australopitecinos, que era Sahelanthropus chadensis, Ororhyntugenensis, y el uno que encontró Tim White, que se llama el Ardipithecus ramidus. El Ardipithecus ramidus ya también caminaba más, pero hay algo curioso. Una de las razones por las que dicen que empezamos a caminar erguidos, sin usar los 4 miembros, era precisamente por
que hubo un movimiento climático, pero derivado de un movimiento sísmico, silúrico o movimiento de las placas, la cual creó que o generó que se hiciera la franja, una franja que está cerca de este país que ha vivido en muchísimas broncas todo el tiempo. De ahí hicieron la película sobre ese país, no sobre el país, sino es la de la caída del halcón rojo, perdón, negro. La caída del halcón negro, que Somalia. ¿Del estrecho de Bering o qué? No, es el estrecho de Bering está por allá. No, este es el Valle del Rif. El Valle del Rif que está haciendo, que hizo que se separara Arabia Saudita y todos los países que están alrededor de ahí, como son Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, de donde son los hutíes, los de Kuwait, etcétera. Pero esa apertura creó, o sea, lo abrió, se derivó la península, pero al mismo tiempo dejó otra cicatriz, que esa cicatriz hay una conferencia de Eva Tobalina, que como les he comentado es una mujer muy, muy capaz y sabe mucho de historia, pero ahí en esa conferencia me causó un poco de extrañeza porque ella y ella misma lo dijo, vi esto por casi por requerimiento del público, pero a mí me gusta, o sea, yo soy buena para la historia de la Edad Media, Okay. ¿Sí me da a entender? Sí. Dice, pero, y entonces en lo que es esta franja, hubo una parte que al separarse el Valle del Rif, hubo una zona que se convirtió en una zona esteparia y la otra en un bosque. Pero en el sur también, o sea, donde en África, donde salieron los primeros los homínidos, fueron en el oriente, que es donde está el Valle del Rif, y en el sur, que es en Sudáfrica y el Chad y Lesoto. Okay. Entonces, esas fueron las zonas. Y el que les mencioné ahorita, el Ardipithecus ramidus, ya caminaba erguido. Bueno, aquí no me dice Ardipithecus, pero yo sé que es Ardipithecus ramidus porque así le puso Tim White, que fue el antropólogo que lo descubrió, el paleoantropólogo. Entonces, ellos andaban erguidos, pero lo raro es que allí era una zona boscosa para ese tiempo. Entonces, se vio que más bien el objetivo de caminar erguido era por 3 razones. Una es porque le daba menos el sol. 2, porque gastaba menos energía. No es lo mismo que camines con 4 patas, es como un vehículo, pues sí. Un vehículo 4x4 te gasta muchísima gasolina. Y la otra es para poder utilizar las manos, que realmente, aparte del crecimiento cerebral, que en esos 3 que ya les hablé, el Sahelanthropus, el Ardipithecus y el Horrorín, no crean que había crecido el cerebro conmensurablemente. De hecho, tenía 400 centímetros cúbicos de volumen y casi así permaneció, pero ya tenían suficiente inteligencia y tenían mayor volumen cerebral que su más cercano pariente, que es el chimpancé, que es el Pantroglodites. Sin embargo, el Pantroglodites ahí se quedó. Esta rama fue la que se fue desarrollando o fue cambiando según sus necesidades de adaptación. Entonces, se vio que era una zona un tanto boscosa y una de las razones, eso se encontró actualmente, eso tiene 4 años, es desde los 5, es del 2020.
de que vieron que esa zona era boscosa, entonces ya, entonces, ¿por qué caminaba erguido ya? Una es porque a lo mejor ya traía la herencia de la Ardipithecus ramidus, de la Ororhynchogenesis, o ya pasar menos tiempo a exposición del sol, caminar y utilizar menos energía, y utilizar las manos para poder tomar las ramas, ir por comida, mover a las crías, ir y traerse alguna, pues algo que necesitar en ese momento. En ese momento olvídense de que fuera por piedras para que las utilizaran, no. Lo que agarraba es crudito y lo que fuera en el piso, o sea, olvídense, en ese momento todavía nada de herramientas. Ahorita vamos a hablar más bien sobre eso. Luego, de ahí se vino ya los australopithecinos, el Australopithecus anamensis, que se cree que fue el que derivó en el Australopithecus Australopithecus afarensis, que es Lucy. Que inicialmente, como les digo, durante años, 30 años, poquito, cualquier cosita, decían no, es que el Australopithecus afarensis es una rama trunca, o sea, ahí quedó y es una rama que derivó en los Paranthropus, porque estaba el Paranthropus boisei, el Paranthropus robustus, y que también decían Australopithecus robustus, y que tenían un hueso sagital, que era donde se detenían los músculos, porque tenían una mandíbula poderosísima para poder comer raíces, pero esos desaparecieron. Entonces, se pensaba que Australopithecus afarensis eran los que habían dado origen inclusive al Sinjanthropus. El Sinjanthropus ya era menos un Paranthropus, porque no tenía ese hueso sagital, pero ya era un Australopithecus que ese sí quedó truncus, el Sinjanthropus, ¿no? Entonces, del Australopithecus anamensis, hace 4 millones de años, a 3,5 millones de años, que fue el Australopithecus africanus, que era el descubrimiento que hizo Raymond Dart con el niño de Taung. Era un niño, pero fue el primer Australopithecus que encontraron, o sea, y Raymond Dart en ese momento decía, pues que era el padre de todos los homínidos, ¿no? Pero era el que habían encontrado a principios del siglo XX. Y una cosa importante, que es cuando se le da mucho énfasis a los el Homo sapiens, cuando llegaron a Europa fue hace 50,000 años. Sin embargo, tenían 300,000 años. Ellos, el Homo sapiens tenía desde 300,000 años, que ya había de todos modos después. Hubo unos Homo sapiens que desaparecieron, como el hombre de Cro-Magnon, y como el Homo sapiens derivado del Homo heidelbergensis, que era el Neandertal. Okay. Ese derivó del Homo heidelbergensis. Y hay una ciudad que se llama Nzuti, cuenta N al principio, Nzuti, que está en Tanzania, que fue hace 3 millones de 400,000 años, que dicen, ahí es de ahí donde se derivó el Homo heidelbergensis. Dijeron, aquí nació el Homo sapiens, pero no. Después que se verificó que el Homo sapiens nació en un lugar que se llama Jabel Irhatu. Está en Marruecos y tiene 300,000 años. Entonces, el Homo sapiens, le estaba hablando sobre los australopithecinos. Y después se verificó que el niño de Taung o el Australopithecus africanus, pues fue parte de la línea genética de donde nació luego Australopithecus afarensis, que es Lucy, la cual tenía 3,5 millones de años. Pero a los 3 millones de años ya llega el primer Homo,
el Homo habilis, del cual hicimos un capítulo y que se llama La terrible vida del Homo habilis, porque el Homo habilis vivía entre depredadores y era muy pequeño. Sin embargo, el Homo habilis ya tenía herramientas, o sea, tenía piedras que lo usaba como herramientas, pero eran herramientas de lo más básico, o sea, pegar una piedra con otra hasta generar algún tipo de, algo que pudiera raspar, algo que pudiera medio cortar. Uh-huh. Por eso es el hombre hábil, el Homo habilis, hace 3.5, hace 3 millones de años. Y tenía unos depredadores que, había uno que se llamaba el Dinapithecus. Dinapithecus era como uno de la familia de los mandriles, pero gigantesco. Y tragaba, y comía carne. Y los Homo habilis, pues aunque fueran parientes, de su madre se los tragaba. Y luego estaba el megalodón, que era un terrible tigre, como dientes de sable, que pues también se los tragaba. Y hablamos también ahí de unos cocodrilos gigantescos que había en su época. O sea, él apenas desarrollándose, y en ese tiempo los cocodrilos más grandes que existían. Hay hasta señales de algunos huesos derivados del Homo habilis, que se ve la mordida, o sea, se ven los colmillos clavados de un lugar donde se verificó que era un nido de uno de estos ¿tigres? Cocodrilos. ¿Y te acuerdas que en las películas de tiburonzote se le ponen megalodón? Megalodón. O sea, se agarraron ese nombre. Perdón. ¿Dije megalodón? Sí. No, este se llama megaterio. Ay, cabrón, qué bueno que te fijaste, Megaterio. Sí, el megalodón es el tiburonzote en hombre, ¿no? Y sí existió. Pero, pues, a una película como ya dijeron, oye, como que los tiburones que sacamos ya no asustan. Hay que sacar uno que de repente hubo un megalodón que se quedó por ahí escondido. Que tiene millones de años. Tiene millones de años el cuate, pero trae unas ganas de comer como las que tenía en ese tiempo. Que tenía años que no se sentía tan enojado, y ahorita justo que estamos nosotros anda bien enojado. Anda, pero bien encabronado, que por qué lo tenían encerrado, que él qué hizo. Pero ay Dios nos agarre confesados. Entonces, pero sí, es el megalodón, ese era el Megatherium. Okay. Que era más grande que el tigre de dientes de sable. Entonces, del Homo habilis pasamos al Homo rudolfensis, que ese linaje desapareció, pero derivó en el Homo erectus. El Homo erectus que tiene 2 millones de años. En 2 millones de años y desapareció hace 200,000 años. O sea, ha sido la estirpe o el antropoide más exitoso. O sea, se aventó casi 2 años completitos siendo el Homo erectus. Pero, ¿qué hacía él? El Homo erectus ya generaba fuego, ya comía, ya cocinaba, lo cual le daba mejores proteínas. Uh-huh. Ya a través de la herencia del Homo habilis ya tenía armas más poderosas, y tal era su capacidad ya de pensamiento, porque él ya tenía como 850 a 900 centímetros cúbicos, que de ahí se fue hacia diferentes, o sea, empezó una época del glaciar y se fue hacia Europa, donde salió, bueno, ahorita platico de esa, que ya se las he platicado. Se fue hacia Java, que ahí nació el hombre de Java, cabrón. Que esa la encontraron en el siglo XIX, Eugene Dubois, ese antropólogo. Me acuerdo bien de su nombre, porque cuando yo estaba pequeño había una revista que salía semanalmente y se llamaba Vidas Ejemplares, que obviamente no sacaban a Alejandro Magno, porque pues Alejandro Magno mataba gente, ¿no? Eran antropólogos, era Luis Pasteur, por ejemplo, científicos que le habían hecho algo, por la humanidad, uh-huh. Políticos que habían hecho algo, Mahatma Gandhi, por ejemplo, salió, que habían hecho algo benéfico por la humanidad. Okay. Así que ahí generales, por más poderosos que fueran, ahí no participaban, a menos que hubiera sido, por ejemplo, Marco Aurelio, que sí salió Marco Aurelio, que fue, bueno, pues sí, que fue un emperador romano que benefició a su pueblo, pues,
Pero ya Julio César, oye, Julio César, él no participa. Él sí era matoncillo y era muy... Más peleonero. Era peleonero y luego le gustaban mucho las muchachas. Era muy voladito, como decimos aquí en México. Era bien volado. No sé por qué esa palabra, volado. ¡Ay, ese viejo es bien volado! Me volteé a ver. ¿Qué quieres? ¿Me conoces o qué? Pero bueno, no sé, nunca he sabido por qué ha volado, por aquí ni pregunten ahí. Oiga, ¿por qué dice que ha volado? Sabe. No sabemos. Lo ignoramos. Ignóralo y no sabémoslo. Uh-huh. Entonces, ya viajó hasta Australia. O sea, había sido la glaciación tan poderosa, por llamarlo así. No poderosa, bueno, duró tanto tiempo y que los mares quedaron muy bajos. Es más, el Mediterráneo desapareció. El Mediterráneo era una tierra, era como pasar tierra. Luego de ahí, pues, otra glaciación posterior que fue cuando el estrecho de Bering, o sea, no fue la misma. De hecho, hace 700 millones de años, la Tierra era una esfera completamente congelada. Que ese capítulo me he quedado atrasado, que es sobre las eras geológicas, pero lo vamos a hablar, lo vamos a platicar, y hablaremos, y vamos a hacer un examen. Un poquito hablamos de eso cuando hablamos de las extinciones, ¿no? O sea, sí, pero es que como las extinciones empezaron hasta el Cámbrico, o sea, todavía ni siquiera había, como el Precámbrico empezó hace casi 600 millones de años, específicamente 570 millones de años, y luego de ahí empezó la explosión cámbrica. El Cámbrico, el Devónico, Silúrico, Carbonífero, Pérmico. En el Pérmico, que fue la mayor que ha existido, la mayor extinción que ha existido, el 95% de los seres vivos, o sea, desde bacterias hasta los parientes más lejanos que tenemos, que luego se convirtieron en mamíferos, uh-huh, desaparecieron. Y luego, ya posterior, hubo 5, que ya hablamos de ellas, hablamos ya de las extinciones, uh-huh, para que si gustan pasar a verlo. Muchos temas, no es por presumir, pero muchos temas ya los pasamos, ya nomás es que los busquen. Exacto. Y seguro les van a gustar. Sí, hay cosas, hay temas que están sorprendentemente interesantes. Digo sorprendentemente porque a lo mejor no son temas comunes o como de que la gente hable mucho de que esto está bien chido, pero ya que los empiezas a escuchar dices, no manches, pues sí está. Qué interesante, yo ¿sí? Ni me imaginaba esto, ¿no? Uh-huh. Muy bien, entonces, del Homo heidelbergensis, que como les digo, decían que en Ndati debió ser donde nació el Homo sapiens en Tanzania, o sea, debe ser algo bien chingón, o sea, aquí nació el papá de toda la humanidad, o sea, los padres, pero como les digo, fue en Marruecos, fue en Jabel y Irju o Irja, no estoy bien seguro. Uh-huh. Y después de ahí se vino el Homo rudolfensis, que el Homo rudolfensis, y de ahí el Homo heidelbergensis, que es del Homo heidelbergensis se derivó el Homo neanderthalensis, que el Homo neanderthalensis permaneció en Europa desde hace 400,000 años. Pero no sé, hubo derivaciones de ahí. De hecho, hay una cueva en Irak. En esa cueva se encontraron Homos neanderthalensis sepultados y donde se encontró polen y partes de plantas. O sea, es cuando empezamos a ver que ya había cierto pensamiento abstracto, ¿sí me doy a entender? O sea, ya era, caray, pues se murió, pero no lo podemos dejar ahí a que se la traguen la carroña o los animales salvajes o los carroñeros X, ¿no? Las hienas, que había unas hienas en la época de cuando vivía el Homo habilis, que eran unas pinches bestias enormes, ¿no? Pobres güeyes. Sí, hombre, no. Por eso le llamamos ahí era terrible ser Homo Era habilis. terrible ser Homo habilis. Y luego,
De ahí ya pasamos, el Homo heidelbergensis, como les digo, derivó en el Neandertal, que el Homo Neandertal era inteligente. Tenía hasta 1400 centímetros cúbicos de cerebro, pero era más bajito y era más robusto. O sea, era como, por eso es que siempre, el Homo Neandertal es siempre como la imagen típica del cavernícola, ¿verdad? Sin embargo, era inteligente. Inclusive, recientemente, 2022, estamos hablando de 3 años, se encontraron unas pinturas rupestres hechas por los neandertales con ocre. Cuando se puede decir la chamba, o mejor dicho, el atributo exclusivo de las cuevas donde hay pinturas rupestres, Homo sapiens. Ya sea las de las Cox, ya sea las de Altamira, que a Altamira se le llama la Capilla Sixtina de la época antigua, o sea, la Capilla Sixtina de la antropología se puede decir, o de la antropología. La prehistoria. De la prehistoria, pues estamos hablando casi 20,000 años de cuando lo hicieron. Entonces, les digo, el Homo erectus salió, pero y allí, por eso apareció el Homo de Java, el Homo de Pekín, que el Homo de Pekín en la de 1933 fue ocultado por una persona porque Japón invadió China. Entonces dijeron, no, pues, esto es un tesoro. Ajá. Y apenas recientemente, le estoy hablando del 2018, el nieto del señor que lo tenía oculto les dijo, ¿quién sabe que aquí está? Pero ya, es más, hay libros que yo tengo de historia donde dice que desapareció, que el cráneo del Homo pekinensis desapareció, pero decían que era un Homo erectus, pero ahorita vamos a decirles qué era. Ok. O sea, qué tipo de antropoide era. Luego, el Homo heidelbergensis, que estaba en Atapuerca, hay muchísimo en la cima de Atapuerca en España, pero ya el Homo sapiens, ya cuando salió de Marruecos hace 200,000 años, hace 150,000 años, ya fueron los que dieron en Java, en las islas de Borneo, Java e Indonesia, y es donde salió ahí otro Homo sapiens, pero que desapareció, que es el Homo florescensis, que tenía el tamaño de 1 metro. Le decían, y eran endémicos, o sea, nomás en esa isla. No salían de esa isla, ¿por qué? Porque se empezó a descongelar. Entonces ahí quedaron en esa isla aislados. Pobrecillos. Y ahí desaparecieron, porque no hubo manera de mantenerse, y les decían los hobbits. O sea, actualmente les decían, por los hobbits se les empezó a decir así porque tenían el tamaño de 1 metro. Órale. Pero eran el Homo florescensis, pero era Homo sapiens, y desapareció. Otros Homo sapiens también desaparecieron, pero fue en las siguientes oleadas, porque ya una primera oleada fue 300,000 años, de recién que estaban los Homo sapiens desarrollados. Luego, 170,000 años, que fue en la zona de Oriente Medio, donde está Jordania, Israel, Siria, Líbano. Y luego 200,000 años antes habían salido, y esos habían llegado hasta Australia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Homo erectus, que había salido mucho antes, no progresó, o mejor dicho, no evolucionó hasta hacerse Homo sapiens. No, desaparecieron los Homo erectus, se finí, como dijo el Sami, como dijo el Sami en la de no se admiten devoluciones, que dijo, oye, ¿y mi papá? No, tu papá ya falleció. ¿Cómo que ya falleció? Y dice el Sami, sí, ya, para diario, ya no lo vas a ver. Ya para siempre, murió para siempre. Ay, no. Ese es Sami, que en paz descanse. Cierto. Falleció de COVID. Sí,
pobre tipo. Chales. Entonces, bueno, el caso es que el Homo erectus desapareció de la faz de la Tierra, pero hubo otras oleadas de Homo sapiens que son los que fueron los que conquistaron de nueva cuenta. Y ahí se ve algo que precisamente nos hace ver, ya por ejemplo, las herramientas oldubayenses ya eran más refinadas, ya dieron a las achelienses. Y luego ya, por ejemplo, los Homo neanderthalensis, ya ellos tenían una ¿cómo se llama? Estructura de herramienta que se llamaba la turmedensis. No estoy bien seguro, pero empieza con tur. Pero era que ahí hacían unas lascas finísimas, de tal manera que pues, cortaban finamente, y luego las puntas de las flechas pues no se les resistían ni los mamuts ni nadie, porque es tremendamente puntiagudísimas, ¿no? Uh-huh. Y luego, pero en Altai, en la montaña de Altai, en Siberia, se encuentran a los denisovanos, que resultó ser que eran como una especie de Homo erectus ya más evolucionado, por lo tanto, pues se dice que pues, ya era casi un Homo sapiens, pero era un Homo sapiens denisovano, o sea, de ahí. Pero ¿saben qué es lo que hay del denisovano? Hay una falange de un dedo pequeño. No existe un esqueleto ni un cráneo. O sea, a pura genética se dedujo su origen, su estadía y qué tipo de homo era. Era un Homo sapiens, ¿cómo se puede decir? Previo o antiquísimo. Pero en la misma cueva, en una de las cuevas de Altai, se encuentran también una joya, una especie de brazalete de colmillo. No, de ferrita, no se llama ferrita. Es como si fuera como jade, más oscuro, pero pulidísima y con un hoyo, pero como si lo hubieran hecho con una broca reciente. Y estamos hablando de hace 400,000 años. Pero últimamente, estoy hablando por ejemplo del 2019, se encontró que en una cueva que se llama Volbub en Sudáfrica, se encontraron con ocre dibujos. Okay. Que estamos hablando de hace 1,000,000 de años. Y hace 176,000 años se encontraron en un lugar que se llama Sherrock, también en Sudáfrica, una especie de ornamentos que luego hicieron joyas y huevos de avestruz decorados. O sea, hace 176,000 años, o sea, desde entonces ya hacían búsquedas de Pascua. A lo que me refiero es que todavía, o sea, habían pasado 126,000 años antes de que el primer Homo sapiens llegara a Europa. En este contexto, nos damos cuenta de que ya había pensamiento, o sea, por ejemplo, el Homo erectus hace 500,000 años en la isla de Java, una almeja le puso como una especie de setas, o sea, eso quiere decir que era una decoración intencional. Uh-huh. Y era un pensamiento abstracto. No se sabía si estaba queriendo quedar bien con alguien de su misma especie, o si quería en algún ser superior, o si... No sabemos, pero ya era algo abstracto, algo totalmente intencionado. Uh-huh. Lo mismo las decoraciones que les acabamos de hablar, ¿no? De bulbos y de Rothschild. O sea, esto quiere decir que el Homo, porque hay una pregunta que inclusive hay hasta un reportaje en YouTube, hay varios que dicen, si el Homo sapiens tenía 200,000 años preparado en Marruecos, ¿por qué llegó a Europa y empezó a hacer pinturas rupestres, empezó a hacer decoraciones
empezó a hacer armas más afiladas. ¿Cómo es que hubo esa explosión en Europa? ¿Por qué? ¿Por qué apenas? O sea, ¿qué pasó en esos 150,000 años que ya era Homo sapiens? Bueno, es que no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, espérame, es que ellos empezaron desde atrás, desde 200,000 años, 176,000 años, 150,000 años, los Homo erectus 500,000 años, ya hacían decoración. Esto quiere decir que esto fue lento, pero cuando se llegó a Europa y que se asentaron ya como Homo sapiens y como Cro-Magnon y que empezaron a pintar y empezaron a hacer decoraciones y a generarse, a pintarse ellos mismos, etcétera. Este era un camino ya recorrido. Pero ¿por qué los europeos se vanagloriaban mucho de eso? Precisamente por lo que ha pasado diario. Donde empezó la antropología fue en Europa en el siglo XIX y era tal la necesidad de sentir que Europa había derivado de todos los demás que, por ejemplo, hicieron hasta un fraude. El hombre de Piltdown, que ya hablamos de él. ¿Una mandíbula falsa? Una mandíbula falsa, una mandíbula de un orangután. Por tal de decir que el eslabón perdido se había derivado, estaba en Piltdown en Europa, específicamente en Inglaterra. Pero, como les platiqué, en los años 70 que yo empecé a leer sobre antropología, pues el eslabón perdido. Y ya después, pues eslabón, pero resulta que se hallaron otros 2 entre ese eslabón perdido y otros 3 entre ese eslabón perdido. Y entre este eslabón perdido y este eslabón perdido, otro bien perdido, más perdido. Entonces nos damos cuenta de cómo ha sido Llegaron esto. a la conclusión de que estamos perdidos. Igual el Ramapiteco se dieron cuenta de que fue un error, porque era un simio, era un cráneo de hombre con mandíbula de... Una mandíbula simiesca de... ¿cómo se llama? No es mandril, es otro animal, pero era un animal. Entonces el Ramapiteco pues tuvieron que borrarlo también de la lista, ¿verdad? Dijeron, güey, lo andamos regando, Olvídenlo. ¿no? Olvídense de este, de cuenta que no lo viste. Te cuenta que jamás existió. Entonces, esa pregunta de cómo, si desde hace 200,000 años existe perfectamente el Homo erectus, ¿por qué se desarrolló hasta hace 50,000 años en Europa? No, este camino venía recorrido de mucho tiempo. ¿Qué pasó cuando estaban ya los Homo sapiens? Los Homo sapiens han sido los antropoides a punto de desaparecer varias veces. Que hablamos en un capítulo de eso, de un cuello de botella donde había 1,000 Homo sapiens, cabrón. Imagínense, 1,000 Homo sapiens para poblar a toda la población, cuando ahorita tenemos 8,500 millones. O sea, y hubo hace 76,000 años, uno de los que se culpa de eso fue el volcán de Tambora, que está en Sumatra, que prácticamente casi aniquiló no solo a los antropoides, sino a varios animales. Sí, me imagino. Pero esos cuellos de botella persistieron. Entonces, ¿cuál fue el éxito del Homo sapiens? El Homo sapiens, su éxito fue cuando empezó a pensar ya de manera abstracta y cuando empezó a hablar. De hecho, en este libro que tengo aquí, que se llama Genoma, de Matt Riley, que es un librazo, habla sobre el FOXP2, que es un gen, el gen del habla. ¿Y cómo se descubrió? Por una familia de galeses que tenían atrofiado ese gen, y todos los que lo tenían atrofiado de esa descendencia no sabían hablar. Es todo lo que podían decir. Entonces, dijeron, el FOXP2 es el que, al haberse derivado de él, el hombre ya pudo hablar, ya pudo pensar de manera abstracta. Y hombre, que ahí viene Ante Paavo, que es, como les había dicho, no, creo que no les había mencionado. Ante Paavo, Svante Paavo es de origen sueco, pero él está en Inglaterra, y él tiene un doctorado, y él es un biólogo molecular
del gen. Biólogo molecular genético, algo así. O sea, el tipo es una eminencia y es una vaca sagrada. Se va encontrando con que el neandertal también tenía el FOXP2. Entonces, no era exclusivo del habla ni del pensamiento abstracto del Homo sapiens. O sea, ya también el neandertal lo tenía. Y también había lo siguiente, un mayor número porque si tú eres de un tipo de antropoide que tienes una gran idea, una lanza chingonísima, pero te mueres, contigo se acabó el invento, contigo se murió el invento. Uh-huh. Entonces, había necesidad de saber transmitir y replicar. Eso fue el éxito del Homo sapiens. Y esto lo podemos ver inclusive casi en la modernidad, en la Edad Media. Los chinos fueron los que inventaron el papel primero. Los chinos fueron los que inventaron la pólvora. Los chinos fueron los que crearon la imprenta. Entonces, ¿cómo fue que Gutenberg? Porque eso era exclusivo del emperador, todo eso. Exclusivo del emperador. Y acá, los europeos, lo que salía, todo el mundo lo copiaba. De ahí que se derivó. Y por eso también, cuando la reforma luterana, también se pudo difundir a altísima velocidad, porque ya estaba la imprenta inventada. Ajá. Entonces, este es un factor que participa. El que haya un buen número, que sepan transmitir la información, que sepan crear y que la transmitan y que la inventen y que haya un número suficiente de personas para que la repliquen y se beneficien de ello. Entonces, el Homo sapiens fue el que creó, o no creó, sino el que se derivó después de él, pues ya las nuevos en piezas líticas, estamos hablando del paleolítico, del mesolítico, del neolítico, donde ya se creaban herramientas más poderosas, y ya en el neolítico donde ya hasta sembrabas y no tenías que ir a andar matando animales para comer, pues ya tú sembrabas tu trigo y pues de eso te mantenías, y esas mismas semillas se servían para... Que por cierto, Yuval Noah Harari dice que fue el peor error de la humanidad, el hacerse sedentario. Pero luego platicamos de eso, porque es todo un tema, es todo un tema interesantísimo. Sí. Entonces, el pensamiento abstracto empezó a hacerse más complejo, a decir que había dioses, pues que eran los que lanzaban fuego, o que había que adorárseles, o que había que hacérseles sacrificios, etcétera. El pensamiento se empezó a hacer más complejo. Empezamos a pensar qué era lo que estábamos viendo en el cielo y por qué en la mañana se apagaban y en la noche se encendían y quién nos había creado. Entonces empezaba, pues seres muy poderosos que se llaman dioses, las diferentes culturas, y empezamos a pensar en guardar alimento porque ocurrían tragedias climáticas y pues que te morías de hambre, cabrón, así de sencillo. ¿Esto qué generó? Bueno, pues podemos ver en los chimpancés. El chimpancé no piensa qué va a comer mañana, ni piensa que uno que le pegó le trae corajito y se lo va a chingar. Y también tiene algo que lo hace feliz. Él no sabe que algún día va a morir. Y el ser humano, con nuestro pensamiento abstracto y nuestro razonamiento, nos quita mucha felicidad, nos quita casi todo, casi es raro el que es feliz. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el futuro cuando todavía ni llega, en lo que va a pasar en el futuro, en las desgracias que nos van a caer, en la Tercera Guerra Mundial, en el fin del mundo, en el castigo de Dios. Estamos patinando en el pasado también. O estamos odiando a alguna familia, a algunas personas, a algunos compañeros que nos hicieron algo y gastándose nuestra energía en odio. Entonces, eso hace infeliz
al hombre. O sea, el pensamiento abstracto le quitó la felicidad. El chimpancé no sabe si va a comer mañana. Simplemente ese mismo día busca qué comer. No sabe que va a morir y entonces se siente muy mal y simplemente se le acerca a alguien que lo cuidaba y le agarra la mano y como que le quiere decir, ay, me siento mal, ¿verdad? No, me voy a raro. morir. No sabe que va a morir, pero se Oye, siente mal. por ejemplo, o sea, los animales que sienten alguna amenaza y que escapan de alguna amenaza y eso... O sea, Es instinto, es un instinto. Pero no es porque, no digo razonen, pero que sepan, si no hago esto me voy a morir. Ah, sí, es como el fuego. Es como el fuego. Un animal sabe que, porque eso ya esa información ya la trae genéticamente. El fuego sabe que lo va a quemar. Sabe que si se avienta a un precipicio se va a morir, etcétera. De hecho, hubo un experimento de un libro que yo leí en 1981 de unos bebés que ponían sobre unos cristales y el bebé no quería caminar sobre eso. O sea, sabía que estaba viendo el precipicio, el mini precipicio, y era cristal, lo iba a soportar perfectamente, pero el bebé decía, no, están pendejos, a ver, súbete tú. No manches. O sea, esa información ya viene genética. De ese peligro. Lo mismo los animales. No sé si han visto algunos videos de unos perros que empiezan a jalar y lo jalan y de repente llega un coche y se estampa. O sea, el sonido del perro es tan agudísimo y está tan acostumbrado a convivir con nosotros que él sabe que es nuestro compañero y que de su comida depende de su compañero y que lo quiere y que lo va a acariciar. Entonces, si escucha un ruido normal de un vehículo, pero si escucha un ruido extraño, dice, aquí hay un peligro, cabrón. Y jala al amo porque sabe no solamente que hay un sonido extraño, sino que sabe que este sonido va hacia ellos. Y personas que las han salvado sus perros de que les caiga algo encima, de que los atropella un carro. Hay un video que recientemente vi sobre eso, que el dueño se ha de haber quedado viendo y diciendo, ¿y este güey cómo sabía, cabrón? Aunque últimamente hay muchos de esos que son de IA, que se ven muy, muy reales, pero... Son de inteligencia artificial. Sí, hay muchos. Bueno, le estás dando la razón a la pinche inútil de Claudia Sheinbaum, ¿no? Dice que en las protestas había un chavo con una bandera, lo tumban y lo apalean y no. Es que hay veces hay imágenes de inteligencia artificial y ya después se certificó que sí lo habían golpeado, que sí lo habían tumbado y todo eso, pero ya salió una nueva versión. No, el chavo se desmayó y quienes llegaron ahí aparentemente a llevárselo preso lo iban a ayudar a llevárselo en una ambulancia. ¿Ya quién le cree, en serio? O sea, ¿ya quién le cree a esa señora? No, y sabes que ya ni nos metamos en ese tema, estamos en Ay, otro. sí, porque ya me enojé. Entonces, este ha sido el destino del Homo sapiens. Saber que va a morir, saber que está peligrando el lugar donde vive, saber que probablemente tenga que buscar otro planeta, saber de dónde salimos, hacia dónde vamos, que hay veces que la gente no se mete mucho en eso, dice, no, pues está un Dios, pues nos creó y nos va a quitar la vida y todo es según su plan. Todo según su plan. Y es más fácil, y sufres menos, porque sabes que está alguien que te está protegiendo, que te está cuidando, que está velando por ti, y que si algo malo te pasa, es su propio plan, porque tiene algo mejor para ti. Ajá. Sufres menos, en realidad. Sí, entonces, estoy de acuerdo. Hasta aquí llegamos en este capítulo sobre cómo se derivó el hombre, cómo se desarrolló el Homo sapiens, cómo se desarrollaron sus herramientas. Hubo algo que me faltó decir del hombre de Pekín. Actualmente se verificó que es de origen denisovano. O sea, en ese tiempo que ni hubieran sabido porque todavía no tenían el genoma descifrado del denisovano. Pero fíjense, dos coincidencias, o sea, y que el 4% de los nativos de Australia, Indonesia y Micronesia
son de origen denisovano, no de origen, sino tienen genes denisovanos. Y hay un 4% de europeos que tienen genes del homo, el que les dije que parece el mero cavernícola, el neandertal, de origen neandertal. Entonces, del neandertal seguimos en ascuas, nos mezclamos con ellos. Yuval Noah Harari no duda, el Homo sapiens lo aniquiló, se lo acabó, eran de la misma época y lo aniquiló. O hubo porque ellos fueron los que más soportaron el invierno, entonces a lo mejor hubo un evento climático que acabó con él, o una sequía tal que pues ya no tenían que comer, etcétera. Pero hay, lo que sí es cierto, todo es cierto, pero lo que sí es ratificable es que hubo mezcla también con los sapiens, ¿verdad? Y pues hasta aquí llegamos. ¿Qué les recomiendo? Bueno, este libro se llama Resumen Gráfico de la Historia del Arte, pero fíjense, este libro yo lo compré en 1993, quiere decir que tiene por lo menos 20 años más de ese tiempo, y aquí todo lo que vemos antiquísimo no se menciona en absoluta más que los dibujos, las pinturas rupestres. Okay. Todo lo demás que les mencioné ni siquiera se había encontrado, ni siquiera se sabía de él. Y aquí este libro de Miles Riley habla de manera súper alegre y a baile sobre el FEXP2. Pero luego llegó Svante Pavo y dijo, fíjate que también lo tenían unos neandertales. Liro. Shit. De Jacob Bronowski ya se los ha mostrado, que es El ascenso del hombre. Este libro es de 1969 y sigue siendo un referente, aunque algunas cosas pues ya no son ciertas, pero la gran mayoría de cómo fue la progresión del hombre siguen siendo aplicables. Y este libro de la evolución de la doctora Alice Roberts, que es un libro preciosísimo. Miren, aquí está el Sahelanthropus shadensis, el primer homo, el primer pre-australopitecino. Pero, ¿quiénes no están aquí? Bueno, pues aquí ya habla del Homo florensis, pero no habla de los denisovanos. Los denisovanos son un descubrimiento reciente. Okay. Estamos hablando de 2017. Entonces, pues, estas ciencias, esta disciplina de la ciencia que es la paleoantropología, todos los años se derivan. Uno de ellos, inclusive, les hablé de él. Uno de los lugares, decían que el Homo erectus casi no había llegado a Europa. Pues sí, fíjense, hace 1.8 millones de años estaba el Homo erectus, que está en Tbilisi, en Georgia. Es el que les platiqué, que tengo aquí una revista, que se lo encuentran y 1.8 millones de años y es Homo erectus. No mames, primero Homo erectus, se supone que nunca hubo en Europa. Y segundo, 1.8 millones de años. ¿Qué hacemos? Vuélvanlo a tapar, cabrón, ya nos movió todo otra vez. Y así es esto. Por eso para nosotros era importante mencionarles algunas algunos descubrimientos muy oportunos, muy relevantes o tal vez no tan relevantes, pero finalmente que nos hacen voltear hacia otro lado de otra manera, ¿no? Y no asumir algo como concluyente. Esto es concluyente, ¿eh? Esto ya ni me le muevan. Es un axioma. Un axioma, les recuerdo, es algo que no necesita ninguna comprobación, como decir, mañana va a amanecer. Eso es un axioma. Entonces, hubo un tiempo en que la filosofía, y sobre todo de la Edad Media, se volvió muy axiomática. Esto es así porque es así y no tiene cuestionamiento ni le busquen. Así de fácil. Así que, muchísimas gracias. Espero no se hayan aburrido y que hayan aprendido algo nuevo, como yo lo aprendí últimamente. Además de que
igual, como justo acabas de decir, pues precisamente esta información probablemente más adelante salgan otras cosas que lo cambien, a lo mejor no todo, pero la visión que tenemos ahorita de cómo funcionó, de cómo estuvo todo, pues no digamos la línea, pero pues todas las ramas de la evolución. Entonces, pues bueno, esto es lo que se sabe hasta ahorita y como saben, esto es una máquina que no se detiene y que van a salir nuevos descubrimientos y esperemos pues si algo nuevo sale y que se los podamos transmitir, pues ojalá que así sea. Una afirmación que se las tengo que decir y que es mentira es el progreso lineal, que aquí Rubí les va a poner donde se ve famosísima imagen, un chimpancé, y luego ya un hombre con traje vestido. La evolución no fue lineal, es como una especie de árbol lleno de ramas. De unas ramas quedan truncas, otras continúan, otra se truncó acá, pero otra continuó más acá. Es como un árbol, es un árbol, no es una función lineal. Rubí les va a mostrar las dos, de todos modos, las dos imágenes. Que esa imagen lineal es como la afirmación o como la frase esa de si venimos del chango, ¿por qué todavía hay chango? ¿Venimos del chango por qué? ¿Por qué los changos no? Porque esa imagen normalmente trae como un chimpancé. Así es, inicia con un chimpancé, exactamente. Entonces, pues así como la gran pregunta, como bien inteligente según, ¿no? Que es la que te digo que un profe de la universidad decía y yo por dentro me da así que lo único cierto es que somos los simios más cercanos, los chimpancés y los antropoides. Okay. Y los chimpancés somos los más cercanos. Tenemos el 99% de genomas iguales. Que también el Homo sapiens, al hacerse Homo sapiens, pues ya le costó más trabajo porque ya caminaba, entonces el canal de parto se estrechó, por eso es tan doloroso para el ser humano nacer, se tiene que torcer el bebé para salir por el canal de parto, y también derivó en que primero nazcamos con un cerebro mucho más chico que nos hace depender de nuestros padres durante un tiempo, y luego después se expande demasiado. O sea, no que nos veamos raros, lo que me refiero es que llega hasta los 1600 centímetros cúbicos en promedio. Sí, por eso somos de esas especies, de las pocas especies que duramos tanto tiempo, es más la única, ¿no? Que dura tanto tiempo dependiendo de sus papás. De que haya niños y luego pues ya adolescentes, ya no, pero ya lo de niños, que dependemos todavía. Exacto, por muchos años. Así es. Pero bueno, muy bien, pues espero que les haya gustado la información y pues vamos pasando a los saludos. El primer saludo de hoy es para Víctor Castillo. Dice, me encantan sus episodios. Entonces, muchas gracias Víctor. Qué bueno que te gusten. Ojalá que siempre te sigan gustando y no que llegue un día que digas, estos tipos ya se volvieron muy aburridos, ya no me interesa lo que dicen. Ojalá que no. Ojalá que no. Y saludos. El siguiente es para Ángel Castillo. Ah, caray, ¿2 Castillo seguidos? ¿Me habré equivocado? Bueno, espero que no. ¿Pero los dos también se llaman Ángel? No, el primero era Víctor. Joder. Dice, es que nos comentó en el episodio de los nativos americanos y dice, 5 búfalos, 5 estrellas. Qué buen servicio, felicidades por tan buen podcast. Gracias por nuestras 5 estrellas. Nos las vamos a poner, pero pues a lo mejor no nos tomamos foto porque nos vamos a ver medio rarillos ahí. Sí. Pero para nosotros ya tenemos nuestros 5 estrellas que nos concediste. Gracias. Exacto. Y el último saludo es para Ronielis Pineda. Así estaba su usuario. Dice, muy buen episodio. Y que respecto a la serie de Man in the High Castle, que no vale la pena porque tiene un mal final. Es que en un episodio anterior yo les comenté que estaba viendo esa serie, pero que no la continué porque ya se me empezó a hacer enfadosa, pero como la premisa se me hace padre, pues les dije, si ya la vieron, díganme si vale la pena. Y pues aquí me confirman que no. Nos hizo el favor. Que no vale la pena. Entonces, gracias por ayudarme con esa duda para ya no tacharla de mi lista mejor. Ya no te quiero ver ni en pintura. Exactamente. Ándale, danos otra oportunidad. ¿Verdad? Que no. No, otra oportunidad ya no.
Pero bueno, muy bien. Pues. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el siguiente episodio. Compartan, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Los queremos. Hasta luego. Hasta luego. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.